puedes decir aquí delante de tu papá a quién le compraste una joya de $60,000? Porque a mí no fue. No, a mí no me metas en eso. Si quieren darse hasta con la cubeta, háganlo en privado. ¿Así en privado? En esta casa muy pronto nada va a ser privado. Ustedes se la viven peleando, pero son la misma porquería. Si tú no te das a respetar, yo voy a tener que hacer algo. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Desaparecerla? No, yo no soy como tú, yo no me embarro en esas cosas. Pero bueno, si tanto amenaza con la prensa, pues hay que pagarle con la misma moneda. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a colgar un milagrito o qué? No se lo merece. Muchas felicidades. Bueno, yo los espero afuera. Muchas gracias por todo. Qué bonito está quedando todo esto, mijo. Ah, por cierto, Isaac ya logró retrasarle el pago a los de la constructora. Hablando de Matamoros, aquí estuvo su hermana, Manara, ensayando. Esa mujer tiene un talento brutal, ¿eh? Si logramos que esa canción sea el primer sencillo de la disquera, empezamos con el pie derecho. Pues es buena idea esa, mijo. No más que antes de lanzar ninguna canción tenemos que ponerle un nombre. Yo estaba pensando Jay-Z Records. Pues eso tiene punch. ¿Tienes cambio? Sí, mijo. Gracias por conseguirme esta cita. Aquí hay un extra para que me consigas una copia de la ecografía. Te la encargo. Gracias. ¿Estás seguro que este tipito va a pagar en efectivo? Esto es un trancazo. Esto no se paga con ningún cheque. Bueno, ¿y tú estás seguro de lo que vas a hacer, baby? Mira que Lucho es un periodista de esos mercenarios, ¿eh? Y va a ser un escándalo de esto. Ya lo sé. Pero no tengo alternativa. Tú sabes perfectamente el billete que debo. Si puedes, sácale más. Sí puedo. Y te voy a ayudar. Lucho ya me dijo que pasáramos en unas horas. Voy. ¿Cuándo pensabas decirme? ¿Qué? Pues que vas a cantar en el homenaje a Ernesto Zavala. ¿Pero por qué te extrañas? Estoy haciendo justamente lo que acordamos. Voy a lanzar mi carrera de cantante al lado de Rafa Zavala. Y lo voy a hacer sola. No te necesito. Ese concierto puede ser peligroso. ¿Por qué no te metes en tus asuntos y me dejes lidiar con los míos? Bueno, ¿eh? Ándale. Vaya. Bienvenida. Show me the boom. Pues resulta, Lucho, que Belinda Guerrero está embarazada. Y el bebé, pues, es de Julio César. Aquí están las pruebas. La vuelta era aquí. ¿Aún no me llevas? Yo creo que mejor te voy a llevar a un lugar maravilloso, de esos que inspiran. Es solo para mejorar la canción. Claro, por la canción. Lo bueno es que no conocías Los Ángeles. Sebastián no lo conocía. ¿Qué hubo? Ay, baby, pues con la novedad de que no te conseguí 5, ¿eh? Te conseguí 15. ¿Cómo ves? Bien. Sí, ¿no? Pues tampoco es mucho, pero es nada, ¿no? Pues sí. Sí. ¿Qué le pasa, ese imbécil? Ven, vamos a otro lado. Yo creo que mejor me llevas a mi casa, ¿no? ¿Segura? Ok. Vamos. Gabriel, le mandé un email con las fotos de cómo va todo con el homenaje a Don Neto. Luego los veo. Y bueno, ya que está en la computadora, espíe en las revistas online el escándalo que les reventó a los Solar esta mañana. Eso nos va a traer mucha audiencia.
Mire, sé que está enojado conmigo por lo que le dije a su hija. Esta es mi payola por varios meses. Perdóneme, patrón. Mire, si quiere le armo una fiesta privada así muy chula, con unas muchachonas que nos envían las disqueras. Eso es para locutores, como tú. Yo prefiero el dinero, no en especie. Te agradezco el gesto del dinero. Eso demuestra el respeto que me debes tener. Puedo ser bueno en las buenas y peor en las malas, nomás no le muevan. Pero prefiero chambear con mi banda y cantar, destapando botellas. No le temo a nada que no les extrañe, que estuve en el bote y durmiendo en la calle. Cambié la pistola por una... Aquí estoy llegando. Quémelo todo. Yo les aviso cuando sea un buen momento. ¿Qué se tardaron tanto? Diviertan. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Treviño, espero que esto sirva para limar asperezas. Por favor, claro que sí. No vale la pena pelear. Mejor vamos a honrar a nuestros festejados, ¿no? A Neto Zavala, a Julio César. Y para comenzar, quiero darle las gracias al visionario, a la persona que prácticamente le debo todo. El señor Gabriel Treviño, a quien pido un fuerte aplauso. Quiero comenzar dedicando el primer tema, acompañado de mis dos nietos, Santiago y Nicolás Zavala. Odio esta canción. Hoy voy a hacerle honor a mi apellido, porque esa fue la herencia de mi padre. Con sangre de valiente hemos nacido. Quiero ver si este hombre se puso el traje que le hice. Es que es más necio. Son un par de necios. Te lo juro que no puedo creer que después de 20 años de matrimonio, Rafael me siga poniendo de esta manera. Por favor, pásame mis pastillas. También están en la bolsa. Sí. Ay, de verdad, te lo juro que me va a dar algo, ¿eh? Uno de estos días me va a dar algo con estos hombres. Señor. Gracias. No. Estate atento porque las cosas se pueden poner feas. Renté un avión para que nos lleve a donde quieras tú cuando acabe esto. Y armaste todo eso sin consultarme. ¿Cuál es el punto de las sorpresas, Manara? Pero puedes escoger a dónde ir, eso sí. Ah, sí. Mira, este es un tequila de mi cosecha. Lo hacen solo para mí. ¿Le sirves uno a él también, por favor? No, yo estoy... Vale. Gracias. Ah, y déjame la botella. Manara. Desde que no estás aquí, no existe un motivo para querer olvidarte, pero como vivo sin ti, y trato con todas mis fuerzas de perdonarme por dejarte ir, porque te extraño, te extraño, te extraño, por dentro estoy bajo fuego cruzado. Ay, ay, ay. ¿Cómo te extraño? Si tan solo pudiera regresar el tiempo. Tengo otra llamada. Bueno. ¿Sabes algo de los que están en el cruce de la carretera? No contestan. ¿No será una trampa? No, no creo. Acabo de hablar con ellos. Ustedes vayan al cruce de la ruta, que con ellos de frente y con ustedes por detrás lo queman a fuego cruzado. ¿Me oyen? ¡Háblale a tu jefe si no te quieres morir, imbécil!
¿Cómo va todo? Pues para ti mal. Ahora que cuelgue contigo, tus guarros que quedan vivos los voy a matar. Ahora pásame a Gabriel de volada, gato. Los Matamoros, patrón. Si quiere echar a nuestra gente. ¿Qué pasa? Pues pasa que me quisiste matar. Pero todo te salió mal. Estás viejo y no sirves para nada. Estás acabado, padrino. Acabado yo. Acabado tú, maldito traidor. Papá, ¿qué te pasa? ¿Papá? ¡Una ambulancia, rápido! ¡Papá! Gabriel. ¿Qué tienes, Gabriel. papá? Doctor, por favor. Se lo suplico, por favor. Salve a mi papá, por favor. No reacciona. ¿Cómo que no reacciona? Perdónenme. Hicimos lo que pudimos. El señor Treviño acaba de morir. ¿Qué? ¿Sigues aquí? Pensé que ya te habías ido. ¿Así es como resolviste las cosas con Gabriel Treviño? ¿Lista? Lista. ¿Vamos a trabajar? ¿Sí? ¿Hablaste con Rafa? Ya. No creo que Rafa nos vaya a acompañar. Pero, ¿te da miedo meterte en un estudio sola conmigo o qué? ¿Tú qué crees? Que sí. Y bueno, te digo que vino Mateo por Manara para arreglar unos coros y tú estás muy ocupado. Yo más bien pienso que te la están bajando. Ese güey no tiene códigos. Tienes que ponerle un alto. Eso es justo lo que voy a hacer. Está bien, descárgate, Rey. Demuéstrale quién eres. Hablando de sopilotes, qué pena lo de tu padrino, ¿no? ¿Pudiste despedirte de él? ¿De qué me hablas? ¿Cómo? ¿De Treviño? ¿Qué? ¿Murió? ¿Cómo? ¿Cómo que murió? ¿No sabías? No. Bueno, al parecer fue anoche. Pues sí. Bueno, pues nada. Mucha suerte mañana en tu junta. Muchas gracias. Nos vemos en estos días, ¿no? El lanzamiento, prensa, todo eso. Sí. Bueno, y quería agradecerte otra vez por hoy. Los chicos son muy buenos y... Sí. Y gracias por enseñarme todo. No, gracias a ti. Por dejarme trabajar con tu voz y con tu talento. Estoy seguro que vas a ser una gran estrella. Bueno, me voy. Bueno, ¿Santiago? Soy Fernando. Nos conocimos en el homenaje de tu abuelo. Yo era uno de los meseros. ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro. Una de las periodistas me dio tu número. Supe que tu mamá sufrió un accidente y solo quiero decirte que espero que se recupere pronto. Y bueno, si alguna vez decides regresar a Monterrey, pues este es mi número. Me encantaría volver a verte. Sí, lo guardo. Mateo, no sé si llegué en un momento no adecuado, pero vine a hablar contigo sobre algo. Dime. Me acaban de llamar de Megavisa Music, de Nueva York, que quieren grabarme un disco, pero como solista. Megavisa. Muy bien, ¿no? ¿Lo quieres hacer? Brother, si te digo que no, te estuviera mintiendo, pero están los brothers. Está el contrato que acabo de firmar contigo. No, por eso no te preocupes. No te puedo ofrecer lo que te ofrece Megavisa. No por ahora. Quedó bien. ¿Podemos regresar a la reunión? Yo creo que el primer lanzamiento de la disquera debería de ser Manara. Pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo tú y yo, Rafa. Si no, va a acabar siendo Isaac. Un honor que un productor de tu talla me escuchara. Ser cantante es mi sueño y es la última oportunidad que tengo.